participantes del grupo educativo Capacítate Perú. Buenas noches con todos los participantes. Sean todos bienvenidos a la clase Monitoreo Integral de la Calidad de Agua, que está a cargo del ingeniero Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Es docente universitario. A continuación, le daré el pase a nuestro ingeniero Morán para que pueda iniciar con el curso. Ingeniero Morán, ya puede comenzar. Que este curso de monitoreo integral de la calidad del agua se dictará en 2 fechas, el cual estamos iniciando el módulo 1 el día de hoy, así es que están a tiempo de poder incorporarse. Y con ello, pues, también la siguiente semana estaremos desarrollando el siguiente módulo para donde estaremos viendo, pues, las diferentes temáticas, ¿no? Desde el proceso de cómo se genera el agua, su ciclo hidrológico, ¿no? Asimismo también, pues, los componentes físicos, químicos, biológicos que el agua suele tener en todo este proceso, ¿no? Porque es cambiante de acuerdo al proceso que está, y asimismo también de acuerdo a la utilidad que se le va dando, ¿no? Desde el momento que está de las zonas altoandinas hasta poder llegar hacia la zona del mar, ¿no? La zona marítima, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio al curso, ¿no? Este curso, primero, vamos a ver un segundo. Bien, primero en este módulo inicial vamos a desarrollar, pues, cómo es la definición, ¿no? Cómo se comporta el ciclo hidrológico, la importancia de las cuencas hidrográficas en este proceso. Uno de los grandes problemas que todos hemos visto, hemos sido testigos respecto a la contaminación del agua, ¿no? Que existe hasta la actualidad, ¿no? En muchos lugares todavía, ¿no? Tanto en el Perú, en América Latina, ¿no? Y en distintas partes del mundo, ¿no? Y que esto, pues, también de una u otra manera tiene cierta afectación, o en todo caso también contribuye, ¿no? En el proceso, pues, ¿no? De el cambio climático, ¿no? Los factores, ¿no? Que afectan la calidad del agua, y vamos a ir viendo para los distintos escenarios, y los índices de calidad del agua, ¿no? Que se tiene, y estaremos finalizando con la normativa de la calidad del agua, ¿no? Entonces es un poco bastante condensada, ¿no? Una información bastante rica que les vamos a proporcionar, ¿no? En estos momentos, ¿no? Bien, los aspectos generales, ¿no? Probablemente ya muchos de ustedes, ¿no? Ya conocen, ¿no? Cuál es la vital importancia que tiene el agua, ¿no? Un líquido elemento fundamental, ¿no? Que es para la vida, ¿no? No solamente de los seres humanos, ¿no? Sino la vida de todas las especies, ¿no? Flora, fauna, ¿no? Todos dependemos, ¿no? Del agua, ¿no? Y el agua, pues, que es a través de un cuerpo, ¿no? Que está definido en distintos términos, ¿no? Y características, y que a su vez, pues, va a tener, pues, en principio, ¿no? Mediante el proceso del ciclo hidrológico, vamos a tener, pues, efluentes, descargas, ¿no? Y cuerpos receptores, ¿no? En esta premisa, nosotros vamos a decir, pues, ¿no? Que vamos a ver algunas situaciones reales, ¿no? En grandes y medianas ciudades, ¿no? Como el agua, ¿no? Es así como es de vital importancia, también genera riesgos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en estas temporadas, ¿no? Que estamos en épocas de lluvias, ¿no? Por lo menos en el Perú, ¿no? En las zonas andinas, altoandinas, ¿no? Estamos, pues, en un proceso de lluvias, y esto, pues, cuando no es manejado correctamente, finalmente termina generando ciertos problemas, ¿no? Y estas aguas, pues,
mediante su proceso, ¿no? Del recorrido a través de los ríos primarios, secundarios, ¿no? Llegan a los océanos, ¿no? Luego también, pues, cuando estos vienen con ciertos contaminantes o no son tratados adecuadamente, van a ir generando ciertos problemas en las zonas costeras, ¿no? Entonces, este proceso es importante ir evaluando, ¿no? Porque al final nosotros cuando nos alimentamos, ¿no? O cuando hacemos el desarrollo de nuestras vidas, lo hacemos no solo en la tierra, ¿no? También lo hacemos en el mar y consumimos muchos productos marítimos, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues que ir siendo cuidadosos, ¿no? Siendo también nosotros pues proactivos frente a lo que vamos a hacer, ¿no? Y frente a lo que luego las consecuencias que se van a tener, ¿no? Bien, la calidad del agua para poder más o menos definirlo, ¿no? Porque es muy importante definir estos términos, ¿no? Es que este de acá tiene que reunir pues criterios de aceptabilidad para los diversos usos, ¿no? O sea, lo que les decía hace un momento, o sea, no solamente vamos a hablar del consumo humano, ¿no? Sino hay para diferentes, ¿no? Para procesamiento de alimentos, ¿no? Para crianza de animales, ¿no? Para riego, ¿no? O sea, digamos, todo este proceso, para todos estos, ¿no? Para las industrias, ¿no? Para todo ello, pues, el agua, la calidad del agua tiene que cumplir con ciertas características, pues, ¿no? Que tiene como que ver esto, ¿no? Con lo que les mencionaba también, con los factores físicos, químicos y biológicos, ¿no? Porque a través de ello, ¿no? Se va a ir expresando, pues, ¿no? De acuerdo a su pH, ¿no? De acuerdo a los, a los compuestos organolépticos, ¿no? Que tiene el agua, que también, ¿no? Los factores físicos, químicos y biológicos, ¿no? Lo bueno es que, según me indicaron, ¿no? Los organizadores es que ya les habían pasado el material y entonces ahí se pueden ir apoyando, ¿no? De este material para cualquier cosa poder ir fortaleciendo, ¿no? O también hacer las repreguntas, ¿no? Sí, obviamente eso no ocurre con los que nos siguen con la fanpage, así es que es importante, ¿no? Sus comentarios, ¿no? Frente a las imágenes, al audio de manera permanente, nosotros estaremos corrigiendo, ¿no? Bien, entonces les decía, pues, ¿no? Que el agua, una vez, pues, para cada uno de las actividades que se van a realizar, pues se tiene que ir teniendo ciertas cualidades, características, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos en términos de acuicultura, ¿no? Entonces ahí tiene que cumplir ciertas características, ¿no? Para la supervivencia, reproducción y manejo de las especies acuáticas, ¿no? Y hablamos de esto tanto en flora como en fauna, ¿no? Entonces, ahí uno de los aspectos tiene que ver el tema de la calidad del agua. Por ejemplo, para citar, ¿no? Un ejemplo, todos, o por lo menos los que estamos en el Perú, ¿no? O los que hemos visto cuerpos de agua, ¿no? Con encima de los cuerpos de agua, pues, verdoso, ¿no? Verdoso que, ¿no? Porque de una u otra forma pareciera que se ve bien, ¿no? Pero sin embargo, pues, este componente, ¿no? Que puede ser algas, ¿no? Bueno, en el caso de, por ejemplo, del lago Titicaca, que teníamos, ¿no? Las abundantes lentejas, ¿no? Entonces, esto afectaba, ¿no? Afectaba, ¿no? La parte interna, ¿no? Del lago Titicaca, ¿no? En este caso, ¿no? Debido, pues, a la alta concentración, ¿no? De estas lentejas, ¿no? Y lo cual hacía, pues, en todo caso, los rayos, ¿no? Solares o no, todo esto de acá, no pasara, ¿no? Y no haya, pues, esa fotosíntesis o los aspectos normales, ¿no? Las condiciones normales que debería ocurrir para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, estos aspectos tienen que ver justo, ¿no? Y en ese sentido va a cambiar la calidad del agua, ¿no? Al cambiar la calidad del agua al interior, entonces muchas de las especies, ¿no? Acuáticas van a, tanto en flora como en fauna, no van a ya tener las mismas condiciones o ya no van a existir, ¿no? Y ahí estamos pues teniendo unas zonas muertas, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que considerar que todo esto
nos va a servir también, pues, ¿no? Para, en un momento determinado, ¿no? Para zonas, ¿no? Donde que se tiene que tener el proceso de abono, ¿no? Del proceso de materia orgánica, ¿no? Entonces todo eso se va a ir perdiendo, ¿no? Entonces, y eso hemos visto en muchos cuerpos de agua, en muchos lugares, ¿no? Entonces, ¿eso es por qué? Porque la calidad del agua ha variado. Esa variación termina afectando otros aspectos más, ¿no? Y pareciera mentira, pero eso a mí no me afecta, ¿no? Sin embargo, cuando pasan el tiempo, los años, nos termina afectando también a todos nosotros, ¿no? No solamente a esa zona, sino también a los que están alrededor de esa zona también, ¿no? De esa área. Entonces, eso sí afecta a todos, ¿no? Bien, ¿por qué es importante, ¿no? Determinar el potencial, ¿no? En este caso, del cuerpo de agua. ¿Por qué? Porque esto va a permitirnos mejorar las condiciones ambientales, ¿no? Por ejemplo, también va a evitar, ¿no? El estrés, ¿no? Vinculado a enfermedades, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? La zona biótica, ¿no? Va a tener, pues, mayor circulación al respecto, ¿no? Vamos a ver, bueno, en este caso hay un ejemplo respecto al tema de las piscinas, ¿no? Obviamente cuando esto no se recircula, ¿no? Vamos a tener pues problemas de parásitos, ¿no? Y que esto también va a producir pues especies acuáticas, ¿no? Que normalmente cuando hemos visto o cuando hemos dejado recipientes de agua por mucho tiempo, esto empieza a cambiar sus características y empieza a generarse, pues, ¿no? Algunas especies, ¿no? Acuáticas, y eso es una de las cosas que se tiene que ir verificando en este proceso, ¿no? ¿Cómo es el proceso de la distribución porcentual del agua, ¿no? Para nosotros es importante, ¿no? Saber, ¿no? Cómo se distribuye el agua en el mundo, ¿no? Bien, es de conocimiento, ¿no? Que casi el 71% de la superficie del planeta Tierra está cubierta, ¿no? Por agua, ¿no? Y dentro de este 71%, ¿no? Nos dice, por ejemplo, la figura 2, ¿no? Que los océanos cubren el 97%, ¿no? Mira, océanos, ¿ah? 97%. Ahora, la pregunta es, ¿todos los océanos serán iguales? ¿No? Entonces, la verdad, pues no todos los océanos son iguales, ¿no? Incluso hasta cuando hay zonas donde que se unen, ¿no? Lo que conocemos el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, ¿no? Hay zonas donde se unen estos océanos, ¿no? Y incluso cuando al momento de unirse se ven dos características de dos tipos, ¿no? Unas más claras, otras más oscuras, ¿no? Entonces, no se ve bueno, en todo caso, ese proceso sí se ve, ¿no? Pero claro, nosotros no lo vemos en el día a día porque no estamos situados, ¿no? En los dos océanos, ¿no? Nosotros estamos hacia el Pacífico, ¿no? Y en todo caso, los países que están hacia el Atlántico tienen otras características, ¿no? Pero cuando ya vemos en la zona sur, por ejemplo, las Patagonias, ¿no? En Argentina, ahí, ¿no? Ahí sí se juntan estos dos océanos, ¿no? Estos dos mares, ¿no? Entonces, y ahí vamos viendo esas características, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos que nos da, pues, ¿no? Una riqueza que nos da la naturaleza, ¿no? Pero que de una u otra forma no lo observamos, ¿no? Y de eso podemos deducir, pues, ¿no? Que solo el 3% es de agua dulce. O sea, en el mundo solo existe 3% de agua dulce. Por ejemplo, para el tema del consumo humano, nosotros pues utilizamos solo ese 3%, ¿no? Bueno, ya existen ciertos proyectos para un proceso de desalinización, ¿no? de los océanos, ¿no? Frente a la escasez que puede haber del agua dulce, ¿no? Entonces, eso para nosotros va a ser muy importante. ¿No? Otro dato que nos dan, nos dicen pues, ¿no? Que alrededor de 2.25%, o sea, estamos hablando de 36 millones de kilómetros cúbicos, es agua congelada, ¿no? De los glaciares y capas de hielos polares, ¿no? Bueno, estos porcentajes y estas cantidades, ¿no? Están variando, ¿no? Hace no más de un mes, ¿no? Hubo un gran desprendimiento, ¿no? De uno de los glaciares, ¿no? En la zona norte, ¿no? Lo cual, pues,
que es producto del cambio climático, de la contaminación, ¿no? Y se ha tenido pues una gran pérdida, ¿no? de estos hielos polares, ¿no? Y bueno, que ahora está, ¿no? Bueno, va a pasar un proceso de descomposición y que esto de una u otra forma puede afectar, por ejemplo, el tema del aumento del mar, ¿no? Aspectos como esos son las que vamos teniendo en la actualidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante cuidar el agua, ¿no? Entonces, ahí viene el tema del proceso de las campañas que se hacen para cuidar el agua dulce, ¿no? Bien, y sobre esta parte, pues nosotros vamos a ver otros aspectos, ¿no? Bien, tenemos este otro dato más, ¿no? Que no todo el agua dulce es agua superficial. Ahí también tenemos aguas subterráneas, ¿no? Aguas que emergen, por ejemplo, en todos los litorales, ¿no? Emergen, ¿no? Antes del mar, ¿no? Los llamados bufedales, humedales, ¿no? Entonces ahí se tienen, ¿no? Estos manglares, ¿no? Que vemos, ¿no? Estos que se tienen todo el litoral, por lo menos hacia el océano Pacífico, ¿no? Que lo he podido ver pues en distintos países, ¿no? Esto de aquí también, ¿no? Es otro de los aspectos que se va generando producto del agua subterránea, ¿no? Donde que la napa freática empieza a aflorar, ¿no? Este afloramiento va generando también pues un ecosistema diferente, ¿no? Entonces, ¿es importante tener agua subterránea? Claro. ¿Cuánto representa eso? El 20%, ¿no? O de ese 20% tenemos luego el 79% que están en los casquetes, ¿no? Y hielos, ¿no? O glaciares, ¿no? 79%, ¿no? Entonces, pero que eso también ha disminuido, ¿no? Ha disminuido y que solamente el agua superficial que, digamos, todos utilizamos, que todos los vemos, representa el 1%, ¿no? De tal forma que en todo caso, de lo que nosotros habíamos visto, el 3% del agua dulce, de ese 3%, solo el 1%, ¿no? ¿no? El 1% de todo ello solamente es lo que nosotros podemos ver y de una u otra forma se considera pues que es para el consumo de nosotros, ¿no? Entonces, de ese agua dulce superficial, otro datito más, ¿no? Dice, pues, ¿no? Que el agua accesible, ¿no? En las plantas es el 1%, en los ríos 1%, el vapor del agua atmosférico es el 8%, 52% en los lagos y 38% en la humedad del suelo, ¿no? Entonces, nosotros incluso disminuye todavía de ese 1%, solo el 1% va en los ríos, ¿no? Que es lo que es captado para la potabilización, ¿no? de este agua y que eso va para el consumo humano y para todas bueno, la mayor cantidad de actividades, ¿no? Algunas otras extraen aguas subterráneas, ¿no? Entonces también tenemos esa parte, ¿no? Entonces son estos datos que nosotros tenemos que tenerlo inicialmente, ¿no? Para saber, ¿no? De qué es lo que estamos nosotros viendo, ¿no? Y aparentemente podemos decir, ¿no? Ingeniero, pero en todo caso sí tenemos buena cantidad de disponibilidad de agua, ¿no? Si lo vemos en términos digamos, de porcentajes respecto al tema de la superficie y los océanos, claro, podemos decir que sí, pero en realidad, si nosotros vamos, ¿no? a ver qué es lo que nosotros consumimos, o sea, es bastante ínfimo, ¿no? La cantidad del agua que nosotros tenemos de disposición para consumir, ¿no? Y que esta a su vez no es, digamos, bien tratada, porque de esos ríos, ¿no? Del 1%, no todo finalmente se llega a represar, no todo finalmente se llega a consumir, ¿no? Hay mucha agua que finalmente termina yéndose al mar, sin mayor aprovechamiento, ¿no? Entonces, eso también es otro de los aspectos, ¿no? Que se tiene que ir tomando en cuenta, ¿no? Entonces, si seguimos analizando más cada uno de los datos, nos vamos a ir encontrando con diferentes realidades, ¿no? Entonces,
podemos decir, pues, ¿no? Que la mayor parte, ¿no? Del 0.75%, que son 8 millones de kilómetros cúbicos, restantes como agua dulce, en las aguas superficiales y subterráneas, y el 0.2%, ¿no? Flota en la atmósfera, ¿no? Entonces, ese es el porcentaje de lo que nosotros tenemos, ¿no? De ese 1%, ¿no? De agua dulce. Bien. Algunas características generales, ¿no? Se considera las propiedades físicas, químicas que les había mencionado, ¿no? Y que estas pues tienen que de una u otra forma verse, ¿no? Tratarse, ¿no? De acuerdo a la actividad para cada uso. No para todos los usos es la misma, ojo, ¿no? Cada uno tiene diferente, ¿no? La mayor parte, ¿no? Del agua es salobre, ¿no? Y una parte muy pequeña es agua dulce, ¿no? 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 Bajo los recursos naturales indispensables a través de los seres vivos y generalmente en forma de toda la materia viva, ¿no? O sea, como les decía hace un momento, tanto los seres humanos, la flora y la fauna, ¿no? Necesariamente requerimos de agua. El ser humano, ¿no? Dentro de todas las diversidad de actividades que tiene, ¿no? También lo utiliza pues para la agricultura y otras actividades diarias como la recreación, ¿no? La cultura, ¿no? Incluso existe, ¿no? O sea, si hablamos un poco de cultura, ¿no? Por ejemplo, acá en la zona de Huarochirí, ¿no? En Lima, región, existe pues, ¿no? Danzas, ¿no? Alusivas al agua, ¿no? Existen festividades, ¿no? Alusivas al agua, ¿no? Entonces, es una convivencia que siempre se ha tenido pues desde nuestros antepasados, ¿no? Las definiciones, ¿no? Como otra de ellas que habíamos mencionado es respecto al tema de las cuencas hidrográficas, ¿no? Bien, las cuencas hidrográficas va a ser muy importante, ¿no? Sobre todo cuando se hace un manejo integral de estas, porque casi como todo tiene que ver con el abastecimiento del recurso hídrico, entonces pues ahí nosotros vamos a tener en esos territorios, vamos a tener, en principio, vamos a tener subcuencas, vamos a tener microcuencas, vamos a tener acuíferos, ¿no? Ríos principales, ríos secundarios, ¿no? Entonces todos ellos van a configurar, ¿no? Una cuenca hidrográfica, ¿no? Desde la parte alta hasta aguas abajo, ¿no? Hasta desembocar el mar, ¿no? Hasta llegar a la desembocadura del mar, todo esto será pues considerado una cuenca hidrográfica, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en Lima, ¿no? En Lima metropolitana, tenemos 3 grandes cuencas, ¿no? Para citar un ejemplo, ¿no? Probablemente ustedes los conozcan, ¿no? Tenemos el Chillón, el Rímac y el Lurín, ¿cierto? Entonces, estas 3 grandes cuencas, ¿no? Son las que nos proveen, ¿no? En todo Lima metropolitana para la subsistencia, ¿no? No solamente de agua, sino también pues en cada una de las partes, ¿no? Desde la parte alta hasta la parte baja, ¿no? Las diferentes actividades que se van desarrollando, ¿no? Como es pues el tema de los lagos, la minería, ¿no? Que está en la parte alta, ¿no? Un poco descendiendo más ya empezamos a ver la agricultura de distintos tipos, ¿no? Más abajo tenemos ya pero la agricultura, pero ya de frutales, ¿no? De frutales, ¿no? Luego más abajo ya vamos viendo las hortalizas, ¿no? Y así, ¿no? Hasta que vamos viendo ya todo el conglomerado, ¿no? Finalmente el conglomerado, ¿no? Del asentamiento humano, ¿no? Que hay, ¿no? En esta gran metrópoli y que es beneficiado de todo lo que hay aguas arriba. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Hídrico, ¿no? Entonces, bueno, son aspectos ya que no tienen que ver con los ambientales ni con los aspectos territoriales, pero claro, tiene que ver con aspectos territoriales, ¿no? Pero más con aspectos sociales, ¿no? Debido pues a el manejo que hay en cada uno de estos lugares, ¿no? Bien, y entonces otro de los aspectos que también tiene que ver con el tema del agua es la contaminación del agua, ¿no? Bien, aquí tema
muy delicado siempre, ¿no? Que ver, porque cuando hablamos ya de la contaminación del agua, significa pues que hay una alteración, ¿no? Tanto física, química y biológica, ¿no? En la calidad del agua, ¿no? Entonces, y aquí pues tiene que ver mucho pues el proceso, ¿no? De las actividades que nosotros realizamos, ¿no? ¿Cuáles son los cuerpos hídricos que nosotros tenemos? Ríos, lagos, océanos, ¿no? Y que estas pues de una u otra forma se consumen, ¿no? ¿Y por qué es afectado? Bueno, es afectado por la minería, es afectado pues por la agricultura, ¿no? Como verán, hay agricultura intensiva, ¿no? Que se le genera pues algunos contaminantes, ¿no? O en todo caso, eh, aditivos, ¿no? Para poder mejorar, ¿no? La producción, ¿no? Entonces se recurren a estos, ¿no? Para hacer los controles de plagas, todo, ¿no? Y finalmente, pues, tenemos los pesticidas, los metales pesados y los compuestos químicos no degradables, ¿no? Y además de ello también, pues, que muchas regiones, ¿no? Eh, digamos, como no hay un sistema de alcantarillado, ¿no? Eh, entonces, cuando hubo, pues, gran crecimiento, ¿no? Todos vertían, pues, ¿no? Su sistema alcantarillado hacia los ríos, ¿no? Además, los ríos también finalmente terminaban siendo el basurero, ¿no? Porque ahí todos echaban, pues, sus desperdicios, ¿no? Cual fuese el caso, ¿no? Cual fuese el caso, ¿no? Entonces, todo eso ha configurado, pues, una gran contaminación del agua que cuando uno, por ejemplo, visita, pues, la planta de la Tarjea o las plantas de tratamiento de agua, muchas veces utilizan pues sulfuros, ¿no? Utilizan pues componentes, ¿no? Altas cantidades de clorificación, ¿no? Porque para poder colocarlo en condiciones que nosotros podamos consumirlas, ¿no? Justamente por todo proceso que ocurre, ¿no? En ese trayecto desde la parte alta, ¿no? Que es de los lagos, las lagunas, hasta el punto de captación, ¿no? Entonces, nos encontramos con todas esas realidades y esa pues se tiene que ir asumiendo, ¿no? Bien, aquí vamos a ver, ¿no? En resumen, lo que les decía hace un momento, ¿no? En condiciones normales, ¿ya? Cómo el ciclo hidrológico del agua, ¿no? Se genera, ¿no? Primero partimos, ¿no? Desde los mares, ¿no? Donde tenemos, pues, ¿no? La evaporación, ¿no? La evaporación del mar, ¿no? Luego también hay evaporación en la tierra, que se llama evapotranspiración, ¿no? Los EBP, EBT, ¿no? Y la evaporación, ¿no? Que tenemos en los mares, estas dos evaporaciones finalmente hacen el vapor del agua en la atmósfera, ¿no? Este vapor de agua en la atmósfera, ¿no? Que lo conocemos como neblina, ¿no? Probablemente, ¿no? Es un término común. Estas se dirigen de acuerdo a las temporadas, ¿no? Si es verano, invierno, se dirigen hacia las zonas altoandinas, ¿no? O en todo caso, hacia la zona terrestre. Cuando es verano, se va hacia la parte más alta y cuando es invierno, se queda hasta 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Que es ahí donde se genera otro ecosistema, que también es otro tema a hablar, que son la zona de lomas, ¿no? Cuando va hacia la parte más alta, ¿no? Ya estos contribuyen, ¿no? A los nevados, ¿no? A los ríos, ¿no? Y que estas pues luego pasan por un proceso de precipitación. Estos procesos de precipitación finalmente terminan haciéndose, por ejemplo, lo que es, ¿no? la siembra del agua, ¿no? O lo otro, pues que también lo que no se puede, donde antes, por ejemplo, en tiempo de los incas, ¿no? Habían ciertas captaciones, ¿no? Y que eso lo hemos visto, por ejemplo, aquí en Nazca, lo hemos visto en las zonas altoandinas, ¿no? Donde hacen esas captaciones del agua, ¿no? Para diferentes tipos, ¿no? Agricultura principalmente, pero también para consumo humano, ¿no? Y que estas luego, los que ya no son captados, finalmente empiezan desde los surcos, ríos primarios, llegando hacia, ríos secundarios, llegando hacia los ríos primarios, ¿no? Estos ríos primarios o principales, ¿no? Van descendiendo, ¿no? Y hasta nuevamente llegar al Océano Pacífico, ¿no? Ahora, ese es el agua superficial.
de acuerdo a lo que llueve y la nevada y las lagunas que hay, también hay filtración de agua hacia la parte interna de la Tierra, que eso se llama agua subterránea, ¿no? Que también ya les habíamos mencionado, ¿no? Entonces, de esa manera es como se comporta el ciclo hidrológico, ¿no? Del agua, ¿de acuerdo? Reciclaje del agua en la tierra, sí, efectivamente, el agua en la tierra está en constante circulación, ya les expliqué por qué, a través del ciclo hidrológico, ¿no? Que eso se le conoce como ciclo del agua, ¿no? También esto comienza, ¿no? A través del calor, como les había mencionado, ¿no? Las condiciones indicadas a través de la lluvia, la nieve, los océanos, finalmente en las corrientes de los ríos, ¿no? Y de esta manera, pues, se va distribuyendo, ¿no? El agua dulce con el agua salada, ¿no? Si en algún momento de su vida les gusta a ustedes realizar campo, ¿no? Siempre es importante ir, ¿no? A las zonas de desembocadura, ¿no? Así como les dije, este tema de cómo se junta y se mezclan estos océanos, también hay lo mismo, ¿no? La junta del agua dulce con el agua salada, ¿no? Es todo un tema bien interesante verlo, ¿no? Y también hay esto, ¿no? Que terminan finalmente, que estas aguas que van al mar, ¿no? Cómo terminan juntándose con esta agua salada, ¿no? Porque son diferentes características, ¿eh? Y entonces es una pugna para poder, ¿no? ¿Quién gana? Pero obviamente como hay un empuje, ¿no? Por gravedad, ¿no? De las aguas dulces, finalmente terminan, pues, mezclándose con las aguas saladas, ¿no? Entonces, pero si desde el punto de vista, pues, geográfico, ¿no? Es muy interesante ver estos procesos, ¿no? Aquí tenemos bueno, un proceso de un balance, ¿no? De todos los componentes más específicos que hay en el ciclo del agua, ¿no? Y que esto pues nos permite tener a nosotros un seguimiento, ¿no? En función a la integralidad, ¿no? Que tiene que ver el agua, el enfoque sistémico que tenemos que hacer, ¿no? Porque esto es un sistema y esto de acá nosotros tenemos que respetarlo. Y sobre eso, pues, tenemos que luego planificar nuestras actividades, ¿no? Por eso es que tenemos que entrar cuando vemos estos procesos de agua con un enfoque sistémico, ¿no? Y el agua, pues, que es un elemento, ¿no? Importante, ¿no? Y dinámico, ¿no? Para los procesos sociales, productivos, ¿no? Del ser humano, de la flora y la fauna, ¿no? ¿Cómo se afecta la calidad del agua? Efectivamente hay muchas formas de cómo se afecta, ¿no? Acá los vamos a detallar, ¿no? Que es, primero, por ejemplo, por los metales pesados, ¿no? Que viene la mayor cantidad producto de la minería, ¿no? Los hidrocarburos, ¿no? Que también, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos visto, ¿no? Cómo el Océano Pacífico, nuestro mar de Grau, ¿no? Ha sido, pues, perjudicado, ¿no? En Ventanilla, ¿no? ¿No? Y se elaboró, pues, toda una campaña, ¿no? Hazte cargo Repsol, ¿no? Entonces ahí está hasta ahora, pues, sí, en ese proceso, ¿no? ¿No? De limpieza. Pero ojo que no solamente en el aspecto de hidrocarburos, no es lo único que ha pasado, ¿no? Ni es la única vez que ha pasado. Pues si nosotros nos vamos por el norte del Perú, nos vamos a encontrar con características similares, de repente en pequeñas proporciones, pero que sí hay afectación. O si nos vamos a la zona del oriente peruano, ¿no? También nos vamos encontrando con estas características, ¿no? De las afectaciones que hay, ¿no? Entonces, de los hidrocarburos, ¿no? Lo mismo con los metales pesados, ¿no? Ahí otro de los aspectos también fuertes que viene es el tema de los desechos sólidos, ¿no? Domésticos, industriales y hospitalarios, ¿no? Entonces hay todo una problemática enorme respecto al tema de los desechos, ¿no? No es nuestro tema, pero que sí afecta la calidad del agua, ¿no? Y también las aguas residuales, domésticas e industriales, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos en una gran metrópoli, ¿no? Y en esta gran metrópoli hay industrias, hay zonas industriales y zonas domésticas, ¿no? Y entonces tenemos dos tipos de residuos de agua, ¿no? Los residuos de agua domiciliares y los residuos de aguas industriales, ¿no? Pero solamente tenemos un solo sistema de alcantarillado, ¿no? Producto justamente eso, ¿no? De que no hay un adecuado, ¿no? Orden, ¿no?
primero se generaron las ciudades, las poblaciones y luego recién se planificó, ¿no? Entonces hemos ido al revés y esto pues nos conlleva de que estas aguas, ambas aguas, se terminan juntando, ¿no? Y se termina pues perjudicando, ¿no? Todo el agua en sí, pues, no todo, ¿no? Porque si nosotros tratáramos solamente las aguas residuales, ¿no? Domésticas, sería menos costoso, ¿no? Que las aguas industriales. Entonces, uno a veces cuando hace campo, camina, nos vamos a encontrar pues con que hay algunos canales, ¿no? Que son de distintos colores, ¿no? Antes el río Chillón, por ejemplo, cambiaba de colores, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Era negro, a veces parecía verde, a veces parecía hasta, en algunas oportunidades, rojos, ¿no? Tenía distintos tipos de colores, ¿no? Y entonces eso hace pues justamente que hay pues un componente industrial que está afectando, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Luego también, como les decía, el aspecto de los nutrientes, ¿no? También afecta la calidad del agua. Ya les hice un ejemplo, el lago Titicaca, ¿no? El proceso este proceso de movilización del agua, ¿no? Que va teniendo, ¿no? También igual va en su recorrido, se va encontrando con diferentes procesos, ¿no? Y eso es lo que también va afectando la calidad del agua. Los productos inorgánicos, ¿no? También, ayudan, ¿no? Contribuyen, ¿no? En menor medida. Y luego tenemos también los pesticidas o plaguicidas, ¿no? También de la misma manera, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Y la radioactividad, ¿no? Que en nuestro país no es desarrollado con mayor amplitud, pero existe, ¿no? O sea, por lo menos hay que caracterizarlo, ¿no? Que sí existe, ¿no? Entonces, todos estos son los que afectan la calidad del agua, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ir viendo los factores físicos, ¿no? De cómo, ¿no? El agua, ¿no? Se va desenvolviendo, ¿no? Entonces, como factor físico, vamos a ver ¿no? El tiempo, el clima, ¿no? Y también la radiación solar, ¿no? Entonces, como factor físico, tenemos que decir, pues, que nosotros tenemos que son los factores no controlables, como es la precipitación, ¿no? ¿No? Tal como llueve, ¿no? Es lo que se da, ¿no? Los vientos, por ejemplo, no es algo que tampoco nosotros podemos, ¿no? No podemos controlar, ¿no? Pero hay los que sí se pueden controlar, ¿no? Como es el tema de un diseño, por ejemplo, de una piscina, ¿no? Digamos, de una zona acuícola, ¿no? Por ejemplo, ahora han empezado a hacer criaderos, ¿no? De truchas, ¿no? De algunas tilapias, ¿no? Entonces, ahí sí son zonas donde que sí se pueden controlar el factor físico del agua, ¿no? Entonces, y eso también va desarrollándose de acuerdo a dónde, ¿no? O sea, de acuerdo al clima y a la geografía, a la geología, ¿no? De acuerdo a lo que vas desarrollando, de acuerdo a tu piso altitudinal, ya tú vas controlando, ¿no? Pero hay aspectos que no, como les decía, ¿no? El tiempo, ¿no? Del agua, ¿no? El cambio es de corto plazo, ¿no? El de las condiciones atmosféricas, ¿no? En el agua. El clima es de largo plazo, ¿no? Para el agua, ¿no? Sus condiciones siempre son de largos periodos, ¿no? De estancia, ¿no? Hay unas cifras, ¿no? De que el agua, digamos, una molécula de agua, ¿no? Cada cuánto tiempo está en el mar, en el río, en este proceso ¿no? De la evaporación, ¿no? De la sublimación también, ¿no? Y todo ese proceso también tiene sus tiempos, ¿no? De moléculas del agua, ¿no? ¿No? Uno de los aspectos que siempre cambia, es bastante cambiante de los factores físicos, es el fenómeno del niño, ¿no? Que esto pues se influye a través de la temperatura, el aire, la radiación solar, ¿no? La cobertura de nubes, ¿no? La presión atmosférica, ¿no? Y finalmente, pues todo esto, digamos, va generando esos cambios y estos que luego derivan en otros aspectos más, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, hacia el mar, tenemos la corriente fría de Humboldt, ¿no? Evita la excesividad, ¿no? De pluviosidad, ¿no? Y disminuye la humedad también, ¿no? Pero ahí, pues, esta de acá se también justo a la altura a la zona norte de Lima, ¿no? De Ventanilla más o menos, es donde que tenemos, ¿no?
el cambio de la corriente de Humboldt, ¿no? La radiación solar, ¿no? También es otro de los factores físicos, ¿no? De acuerdo a la cantidad de luz que recibe el agua, ¿no? Es importante también ahí considerar a qué altitud, ¿no? Y para que esto pueda, pues, verse el tema de la temperatura, ¿no? Entonces ahí es donde yo le decía, pues, cuando, digamos, ciertos cuerpos de agua están, ¿no? Cubiertos, ¿no? Y esta radiación solar no pasa, ¿no? Finalmente la calidad y las condiciones cambian del agua, ¿no? De forma natural, ¿no? O sea, de forma natural. Los cuerpos de agua, ¿no? Se almacenan en estaciones cálidas, ¿no? Para liberarlas en estaciones frías, ¿no? Entonces, eso también es un proceso. Hay procesos naturales, por ejemplo, de recuperación de agua, ¿no? Que a través, pues, de la aireación, ¿no? Y los vientos, ¿no? Se va haciendo la recuperación de esto. Eso se llaman tratamientos anaeróbicos, ¿no? Que se van realizando, ¿no? Hoy, bueno, existen ya con la tecnificación, ¿no? Estos se acortan, ¿no? Incluso lo hacen en espacios mucho más reducidos, ¿no? Porque cuando hacemos de forma natural, no tenemos que utilizar grandes campos, ¿no? Para pasar de un nivel a otro hasta poder recuperar, ¿no? El agua o hasta mejorar la calidad del agua, ¿no? Los factores, bueno, dentro de los factores físicos, también les decía, ¿no? La precipitación, ¿no? De acuerdo al lugar donde está, va a variar, ¿no? Porque, por ejemplo, no podemos comparar, ¿no? La precipitación que hay en Lima con la que hay por ejemplo, en Huancavelica, en Junín, en Pasco, ¿no? O la que hay, por ejemplo, en Iquitos, ¿no? Entonces, son diferentes, ¿no? Diferentes tipos de precipitación, ¿no? La evaporación está bastante relacionada con la precipitación y la temperatura del aire, ¿no? Y que estas, pues, también con la radiación solar, ¿no? Para ver justamente la evaporación, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos encontramos en el mes de febrero, ¿no? O sea, para no citarnos muy lejos, ¿no? Estamos, para poder acercar la conceptualidad, ¿no? Estamos en el mes de febrero y ya nosotros empezábamos a ver, pues, ¿no? Que en la zona de Miraflores, ¿no? Barranco, Chorrillos, nubosidad, ¿no? ¿No? Y toda esa nubosidad, ¿no? O humedad, que también lo podemos llamar, no todo eso finalmente es la evaporación, ¿no? Esa evaporación es la que empieza, pues, eh, a ir hacia las partes más altas, ¿no? Es importante, ¿no? Como factor físico la luz, porque eso nos va a dar intensidad, ¿no? Además también nos va a dar, pues, mayores presentes, ¿no? Del mediodía, ¿no? Bajo de la mañana, ¿no? Entonces, nos va a dar también el tema de la turbidez del agua, ¿no? Es importante eso, ¿no? La temperatura del agua. Esto, pues, varía en pequeños rangos debido de la capacidad calorífica que pueda haber y de acuerdo también a los cuerpos de agua, ¿no? Que hay, porque no en todo momento va a ser igual, ¿no? Hay distintos tipos de cuerpos de agua y por lo tanto la temperatura va variando, ¿no? La luz en la superficie de la Tierra, ¿no? Tenemos luz directa, ¿no? Y luz difusa, ¿no? La directa, que es la que proviene, ¿no? La radiación solar, y la difusa, pues, que proviene de las nubes y el cielo, ¿no? Que de una u otra forma, ¿no? Altera, ¿no? Y ya es un tema donde que se estudia la parte física, ¿no? De la luz, ¿no? Pero que esos dos tipos de fuentes de radiación son las que nosotros recibimos, ¿no? Y que estas, ¿no? Tienen relación directa con el agua y que de una u otra forma va a condicionar, ¿no? Las características de la calidad del agua, ¿no? Bueno, ahí sobre eso también se menciona, ¿no? Que la clorofila absorbe vigorosamente las ondas rojas y violetas, ¿no? Reflejando así las ondas intermedias verdes y amarillas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Nosotros cuando vemos, ¿no? El color del agua, podemos ir viendo ya, desarrollando algunas características, ¿no? Por ejemplo, viendo el color del agua, ¿no? Más o menos qué tipo de minerales que hay ahí, ¿no? Qué tipo o qué tipo de componentes químicos también hay, ¿no? Si esta agua ha recibido, pues también buena cantidad de radiación o no, ¿no? Entonces todo eso ya nos permite tener cierta idea, ¿no? De estas aguas, ¿no? Obviamente,
todo esto se descarta, ¿no? Con, digamos, con un laboratorio, ¿no? Los ecólogos han descrito, ¿no?, que la energía solar como el flujo de calorías de un alto nivel trófico al siguiente, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ¿no?, para nosotros ver sobre todo el proceso de la clorofila, ¿no? También bueno, ya hemos visto los factores físicos, ahora vamos a ver los químicos, ¿no? Entonces, ya cuando vemos los factores químicos, ¿no?, ahí sí ya tenemos pues que ser mucho más precisos, ¿no? Sobre todo, ¿no?, cuando se desarrolla el proceso de la fotosíntesis, ¿no?, que es el tema del oxígeno, ¿no? Y que esta está afectada, ¿no?, por la intensidad de la luz, ¿no? Y ahí se va viendo, pues, ¿no?, la turbidez, ¿no?, si hay presencia de nutrientes o no, ¿no? Entonces, la fotosíntesis te permiten todo eso, ¿no? Y bueno, y una forma de la luz, ¿no?, morada ayuda pues justamente a degradar fácilmente, ¿no?, de las aguas de los rayos ultravioletas como de las infrarrojas, ¿no? Ahí también vamos a ver como factor químico, ¿no?, el calor aparente, ¿no?, que son suspensiones no naturales, o también el color verdadero, ¿no?, que es causado por la materia suspendida, ¿no?, que tiene el agua, ¿no? Entonces ya les mencioné que ahí tiene que ver la parte física y química, ¿no? También se va a identificar la turbidez, ¿no?, que es la decreciente habilidad del agua para transmitir la luz, ¿no? En el caso de la turbidez, ¿no?, lo que les decía, ¿no?, ahí se va viendo, ¿no?, también a través del color, ¿no?, las partículas, la materia orgánica y el plancton, ¿no? Entonces eso también se va analizando o se va, ¿no?, caracterizando, ¿no?, desde una primera parte, ¿no?, de acuerdo a tu interés, ¿no? Ojo que yo no puedo mencionar que esto sirve para esto, para lo otro, no, no. Eso va a ir de acuerdo al interés, ¿no?, de cada uno, ¿no?, de la actividad que tú vas a desarrollar, ¿no? Entonces, y tú vas viendo si esto es buenas condiciones, malas condiciones para tu actividad, ¿no? No para todos es la misma, ¿de acuerdo? Los factores químicos y ambientales, ¿no?, es importante, ¿no? Ya acabamos viendo ya cuando se hace un desarrollo ya mayor, ¿no? Ya no solamente analizándolo individualmente, sino también vamos viendo ya con el tema del proceso de la flora y la fauna, ¿no? La turbidez regula la entrada de la luz, ¿no? Obviamente, y que por consiguiente esto va a generar pues ciertos nitritos, nitratos, amonios, ¿no? ¿No? Si tenemos, por ejemplo, incluso hasta fosfato, ¿no?, se generan, ¿no?, dentro de estos procesos, ¿no? Los peces y crustáceos, ¿no?, son poiquilotérmicos, ¿no?, y su temperatura está controlada por el ambiente, ¿no?, y varía estacionalmente. Entonces, los peces no todos están en un mismo nivel del mar, por ejemplo, ¿no? Si hablamos, o en los lagos, no todos están al mismo nivel. A veces, claro, siempre salen, cambian un rato, ¿no?, su condición, pero su mayor cantidad de tiempo va, ¿no? Si es un pez o un crustáceo que requiere mayor tiempo de aguas frías, entonces están en las zonas de aguas frías, aguas cálidas, ¿no? Y aguas, digamos, más calientes, ¿no? Entonces, de esa manera es como se va moviendo, ¿no? Ahora, y lo otro es también los que están cerca a la orilla, no todos los peces viven a la orilla, ¿no? Pero hay peces que sí viven a la orilla, otros que están a medio y otros que están en mar adentro, ¿no? Entonces también todas esas características va cambiando, ¿no? Y de acuerdo a lo que tú quieres pescar en todo caso, es la que tú vas a ir, vas a ir a hacer tu actividad, ¿no? Entonces ahí también tiene que ver bastante, ¿no? En los procesos bioquímicos, ¿no? El tema del oxígeno, y es importante decir, ¿no?, un aumento de 10 grados centígrados en la temperatura va a duplicar la velocidad de reacción, ¿no? Entonces va a haber mayor consumo de oxígeno, ¿no? Entonces cuando el oxígeno se incrementa, ¿no?, con la temperatura, ahí vamos a tener pues una tasa de consumo de oxígeno al nivel máximo, ¿no? Se requiere pues mayor, ¿no?, oxigenación de la zona, ¿no? Por lo tanto, pues tiene que haber mayor movimiento, ¿no?, de estas aguas, ¿no? Bien, entonces vamos viendo acá otros factores de procesos
bioquímicos, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con los organismos tropicales, ¿no? Que estos se generan en rangos menores entre 26 a 28 grados centígrados, ¿no? Alta muerte en menores de 15 a 10 grados, ¿no? Organismos cálidos que crecen entre 20 y 28, lo que les decía hace un momento, ¿no? De acuerdo a la temperatura, ¿no? Un proceso bioquímico. Los organismos fríos de alta mortalidad, mayores de 25 grados centígrados. Entonces ahí vamos teniendo, digamos, en qué procesos bioquímicos más o menos se desarrollan, ¿no? Los peces o crustáceos, ¿no? La temperatura, ¿no? Por ejemplo, mencionamos, ¿no? Un ejemplo, en las piscinas no varía mucho. Si la temperatura varía en más de 4 grados por ciento, puede haber un shock termal y hasta la muerte, ¿no? Entonces ahí obviamente no, porque casi son pequeños cuerpos de agua, ¿no? Y que casi por la misma actividad que se va haciendo, porque ojo que al momento de hacer no genere justamente estos procesos, ¿no? Estos cambios, ¿no? Y casi sea homogéneo, ¿no? Su temperatura, ¿no? El color aparente, ¿no? Bueno, ahí se va a ir variando, ¿no? De acuerdo a la turbidez, de acuerdo al rango intermedio, de acuerdo al fitoplancton, ¿no? Entonces, de acuerdo a la productividad o la actividad que tenemos, todo eso va cambiando para el color aparente, ¿no? O sea, como les decía, eso también es algo de lo que nosotros siempre evaluamos, ¿no? La apariencia del agua para nosotros es muy importante, ¿no? Este aspecto, ¿no? Esta apariencia tiene que ver, ¿no? Con el proceso de producción, ¿no? Si es de color, como les decía hace un momento, ¿no? Rojo, amarillo, verde, ¿no? Negra, ¿no? Entonces ya eso nos da, pues, un indicador de que existe la presencia de plancton, ¿no? Si es azul verdosa, ¿no? Está asociada con la presencia de cianobacterias, ¿no? Cianuros, ¿no? Y si, por lo tanto, hay necesidad de control de calidad de agua, ¿no? Si se presentan, por ejemplo, burbujas en el fondo, que son gases como metano, butano, ¿no? Dióxido de carbono, si hay muchas presencias de organismos descomponedores en el fondo, entonces también requiere, ¿no? De control, ¿no? La espuma es común en las piscinas de cultivo intenso debido a la aireación y alimentación, ¿no? Si la tasa de fotosíntesis es alta, puede haber pues una espuma, la película superior puede producirse por polen, ¿no? Entonces ahí también es otras características, ¿no? Y el ejemplo que se tiene respecto al tema de las piscinas, ¿no? Que estas son bioacuáticas, por lo tanto, su turbidez, ¿no? Casi no se nota, son elevadas, ¿no? Ahí no hay presencia de algas, ¿no? En el fondo se van arrastrando sedimentos y las algas no son buenas, ¿no? Para esta calidad del agua, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se presentan, ¿no? Pero si estas aguas no pasan por ese proceso de aireación, ¿no? Entonces sí se va a presentar este proceso, ¿no? Entonces, son cosas que ya uno tiene que ir evaluando, por eso que tienen que hacerse ciertos mantenimientos, ¿no? El color, ¿no? Si hay mucho humus en disolución, el agua se torna de color café o té, ¿no? ¿No? Si son partículas de suelo, el color depende del tipo de suelo también que posee, ¿no? Ojo que también tiene que ver otro de los aspectos, el tipo de suelo que hay en la zona también, ¿no? O sea, si bien es cierto, tú analizas esta agua superficial, pero también tienes que ver la calidad del suelo, ¿no? Que hay, para este proceso, ¿no? El color café también se da en bosques y zonas pantanosas, ¿no? Debido justamente a esto, ¿no? Que es agua que tiene bastante fertilizantes, ¿no? Sobre todo sobre todo con presencia de excrementos, ¿no? En el caso, por ejemplo, si nosotros vemos una coloración amarillenta, podemos decir que hay presencia de hierro. El color café también va a ser producido, ¿no? Por lecturas menores a 0.20 metros, ¿no? Bueno, del disco de Seichi, es un proceso de medición que se hace, ¿no? La calidad del agua no es mala, pero produce reducción de entrada de la luz y muerte en los organismos, ¿no? El fitoplancton de color café, ¿no? Café verdoso, café amarillento, amarillo,
verde, ¿no? Son colores indeseables, ¿no? Como es el azul o el azul verdoso, ¿no? Entonces ahí más o menos vamos viendo, ¿no? Cómo es para lo que tienen fitoplancton y las aguas que no son deseables, ¿no? Para el desarrollo, ¿no? De la fauna, ¿no? De la flora, perdón. Bien, de acuerdo a lo que nosotros también habíamos mencionado, ¿no? Uno de los últimos temas era de acuerdo a la norma de la calidad ambiental, una vez que hemos evaluado, ¿no? Todo este proceso, ¿no? De las características físico-químicas, ¿no? Biológicas y el proceso de físico-químico, ¿no? Y con la relación con el ambiente, los suelos, ¿no? Y el territorio. Pero también es importante mencionar, ¿no? Que la Autoridad Nacional del Agua es el ente máximo, ¿no? Que no solamente se encarga de tener control sobre el agua, sino también de ir verificando, ¿no? Las estrategias, ¿no? Para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico, ¿no? Entonces, esto producto justamente de las altas contaminaciones que se ha tenido, ¿no? Anteriormente, ¿no? Bueno, el ANA existe en todo el Perú, ¿no? A través de las ALA, ¿no? Que son las autoridades locales del agua, o a través de las AAA, ¿no? Entonces, y que, bueno, y todas ellas se encargan de informar, ¿no? A la Autoridad Nacional del Agua, que es, pues, un conjunto de instituciones, ¿no? Que forman parte, ¿no? De este directorio, ¿no? Entonces nosotros aquí, ¿no? Dentro del proceso de la estrategia que establece el ANA, ¿no? Para el mejoramiento de los recursos hídricos, vamos a ver, pues, ¿no? Los que son por factores antrópicos y los que son por factores naturales, ¿no? Porque, o sea, existen de los dos tipos. Y cuando hablamos de factores naturales, estamos hablando, pues, de la condición natural, ¿no? Y ahí podemos ver, pues, lo que les decía hace un momento, ¿no? Que es la geología, ¿no? La climatología, los fenómenos naturales, el cambio climático, ¿no? La edafología, ¿no? Los suelos, ¿no? La hidrología propiamente, ¿no? Entonces, ahí pues estos procesos naturales son un poco difícil, ¿no? De poder controlarlos, pero sí podemos estudiarlos, ¿no? A través de lo que hoy tenemos las evaluaciones de riesgos, por ejemplo, ¿no? Los EVARES, ¿no? Entonces, y por el otro lado, pues tenemos los factores antrópicos, ¿no? Donde que tiene que ver mucho, pues, de nosotros, ¿no? Y que uno de estos aspectos es la minería, ¿no? Informal y legal, ¿no? Que son los más grandes contaminantes, ¿no? O contaminadores, ¿no? También, obviamente, no podemos dejar de lado la minería formal, ¿no? O la gran minería, que también tienen ¿no? Sus faltas, pero en cierta forma tienen más control, ¿no? Y por el otro lado tenemos la disposición inadecuada, ¿no? De los residuos sólidos, ¿no? Que se hacen pues en las riberas, en los ríos, quebradas, a veces hasta en las fallas geológicas, ¿no? Y vamos y nos encontramos con un sinnúmero, un sinfín de problemas, ¿no? Que termina afectando al agua, ¿no? Algunos pasivos ambientales, ¿no? Producto justamente de las actividades mineras, ¿no? Hidrocarburos agrícolas o poblacionales, también afectan justamente a la calidad del agua, ¿no? Y además también lo que les decía, el vertimiento de aguas residuales no tratadas, ¿no? Tanto industriales como domésticas, ¿no? Todo eso terminaba parando en los ríos, ¿no? Aún todavía existen zonas, ¿no? Para eso que a través del Ministerio, o sea, acá es multisectorial este tratamiento, ¿no? No solamente de un sector o solamente es del ANA, ¿no? Sino este es un trabajo multisectorial donde tienen que ver, pues, vivienda, transporte, minería, ¿no? Agricultura, ¿no? Entonces, ¿no? Todos tienen que de una u otra forma poner de su parte para tratar justamente de mejorar estas condiciones, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que establece la Autoridad Nacional del Agua? ¿No? En principio, dice pues, ¿no? Que esto corresponde a un valor determinado por personas, ¿no? Expertas, ¿no? Es un comité, ¿no? Para relación de los posibles usos que se pueda dar al agua, ¿no? Como le decía, no todos los usos es similar. Entonces, para distintos tipos de usos, tiene que darse pues ciertas condiciones, ¿no? Y por lo tanto, es la que ésta se va a ir normando, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de calidad para el uso? Primero, el criterio de calidad para aguas destinadas al consumo humano,
Eso es en principio, ¿no? Ese es el derecho fundamental, ¿no? Que es el uso doméstico, ¿no? Y esto tiene que tener pues un proceso de potabilización, ¿no? Entonces ahora, bueno, como ustedes comprenderán, por ejemplo, nosotros en Lima y Callao tenemos la empresa Sedapal, ¿no? Pero existen pues en distintas regiones distintas empresas, ¿no? Sedar, Serpar, ¿no? Bueno, existen distintos nombres, ¿no? Eh, de, de aguas, ¿no? Incluso pues en eso es en los locales, ¿no? Pero también tenemos en los rurales, ¿no? Las zonas rurales también tienen otras formas, ¿no? Eh, a través de las juntas, de los HAS, ¿no? Juntas de autoridades, ¿no? Que es manejado a través de los municipios, ¿no? Y luego tenemos pues también los criterios de calidad para la preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, marinas o estuarios, ¿no? Entonces ahí tenemos también esto, lo que también les mencioné hace un momento, ¿no? Que es el tema pues de los manglares, ¿no? De los bufedales, de los humedales, ¿no? ¿No? De los pantanos. Entonces, en todo nuestro territorio nacional tenemos muchas de estas condiciones, ¿no? Y claro está que no toda y cada una tiene, ¿no? Si son aguas dulces, aguas frías, cálidas, otros son salobres, ¿no? Vamos viendo, ¿no? Criterios de calidad para aguas subterráneas también tiene que haber, ¿no? Un criterio de la calidad de las aguas subterráneas. Criterios de la calidad para aguas de uso agrícola o de riego son otras características, ¿no? Lo que les mencioné. Criterios de calidad para uso de agua pecuario, ¿no? También es otro, ¿no? Entonces, luego tenemos criterios de calidad para aguas con fines recreativos, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo también ese aspecto, ¿no? Criterios de calidad para aguas de uso estético, criterios de calidad para aguas utilizadas para transporte, ¿no? Y criterios de calidad de agua para uso industrial. Entonces, como vamos viendo, para cada uno de los sectores hay distintos tipos de criterios de agua. Pues estamos viendo industrial, transporte, estético, recreativo, pecuario, agrícola, subterránea, ¿no? Para preservación de flora y fauna y para consumo humano, ¿no? Entonces, esos criterios, ¿no? Tienen que verse, pues, de acuerdo a las descargas de los efluentes, ¿no? Y aquí tiene que ver ya el proceso, ¿no? De la regulación que se tiene que hacer. Esta regulación, ¿no? Van a ser normas generales, ¿no? De acuerdo a los estándares, ¿no? De la calidad del agua que tiene que haber. De acuerdo a estos estándares, todas estas actividades deberían de tener una descarga de efluente previo, ¿no? Entonces, pero ahí todavía hay mucha eficiencia todavía, ¿no? Todavía no hay ese proceso, ¿no? Sin embargo, ¿no? Esto todavía se viene trabajando, ¿no? Para seguir mejorando, tener más personal en ese sentido, ¿no? Para poder hacer la fiscalización, ¿no? ¿No? Tanto como para el sistema alcantarillado como para los cuerpos de agua, ¿no? Se van a establecer límites permisibles, se van a hacer disposiciones y prohibiciones para las descargas de efluentes, ¿no? Al sistema de alcantarillado, como les decía. Bien, perfecto. O sea, todo va a un solo colector, ¿de acuerdo? Pero no hay ningún tratamiento previo, todo va igual. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos en otras ciudades? Finalmente tenemos, pues, estos rebasamientos, ¿no? Que hay de los desagües, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Es que se tienen que hacer ciertos tratamientos previos en cada determinada zona. O sea, en realidad, cada distrito debería tener su plan de tratamiento, ¿no? De aguas residuales para recién vertir, ¿no? Y obviamente luego ir mejorando, ¿no? O sea, sobre todo eso, ¿no? Porque ahí tenemos, pues, diferentes composiciones, ¿no? Lo mismo pasa con las empresas industriales. Estas empresas industriales, uno de los requisitos que debe tener es que de acuerdo a la descarga de sus líquidos, tiene que tener un procesamiento previo, ¿no? Este procesamiento previo se tiene que realizar en su lugar, área ¿no? de trabajo, ¿no? Donde que en su proceso final, obviamente, ahí tienen que tener antes de vertir al sistema alcantarillado, ¿no? Pero también es otro trabajo que en realidad pues se tiene pues se tiene que ver, ¿no? Se tiene que ver cómo mejorar estas condiciones. En otros países
existe alcantarillado para aguas industriales como para agua doméstica, ¿no? Y su costo es diferente, ¿no? Acá nuestro recibo, ¿no? De alcantarillado es el mismo para todos, doméstico e industrial, ¿no? O sea, es el mismo, ¿no? Pero en realidad no, ahí es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque el que contamina paga más, ¿no? Entonces aquí diferente, ¿no? Entonces ahí se van a establecer esos límites permisibles, ¿no? Y también eso se va a hacer también para efluentes y cuerpos de agua receptor, ¿no? Que es descarga de cuerpo de agua dulce o descarga de un cuerpo de agua marina. También, ojo, que son condiciones diferentes, ¿no? Agua dulce, ya saben, ¿no? Ríos, ¿no? Agua marina, ¿no? Los que van directo hacia el mar, ¿no? Y tenemos muchas empresas también en esas condiciones, ¿no? Entonces, las normas establecen esos criterios, ¿no? Y se tiene que tener en cuenta los siguientes usos, el que ya habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Consumo humano, preservación, agrícola, pecuario, creativo, industrial, transporte, estético, ¿no? Ese va a ser nuestro marco, ¿no? Normativo, del cual se va a ir tratando, ¿no? En todos los casos, ¿no? Cuando se tengan estos derechos, ¿no? Para poder tener aprovechamiento del agua, ¿no? Entonces, en base a ello, se establece también un protocolo nacional para el monitoreo, ¿no? De la calidad de las aguas de recursos hídricos superficiales, ¿no? Este monitoreo, ¿no? Tiene pues como objetivo, ¿no? La aplicación, ¿no? De estándares, ¿no? Para una metodología, ¿no? De cómo se tiene que realizar, ¿no? O sea, no cada uno va con su propia metodología del consumo humano y uso doméstico, ¿no? Aquella que se emplea actividades como bebida y preparación de alimentos para consumo, ¿no? Satisfacción de necesidades domésticas individuales, colectivas, como es la higiene personal, limpieza, elementos, de limpieza de elementos y materiales o utensilios, ¿no? Y lo otro es fabricación o procesamiento de alimentos en general, ¿no? Entonces, aquí la norma lo que va a hacer, pues justamente es aplicar, porque es obviamente tiene que haber un antes, pues, ¿no? Porque es con este proceso finalmente se va a procesar, pues, eh, lo que va a consumir, ¿no? El ser humano, pues, ¿no? Y que esto, pues, requiere un tratamiento convencional, ¿no? Obviamente, si no es su generación, ¿no? De aguas residuales no es muy, digamos, perjudicial, entonces solo se va a requerir una regeneración de esas aguas, ¿no? Para eso se establece acá una tabla, ¿no? Con límites máximos permisibles, los MPs, LMPs, ¿no? Para aguas de consumo humano, uso doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional, ¿no? Entonces, pero eso ya lo determina la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? ¿Qué tipo de empresas son estas, ¿no? Entonces ahí establece ciertos parámetros, como vemos en la primera columna, en distintos, ¿no? Aceites, aluminios, ¿no? Y vemos distintos, las durezas también, que esto está expresado, ¿no? Tanto en sustancias, ¿no? Solubles, ¿no? Como también está, ¿no? En sus diferentes componentes, ¿no? Y sus unidades, ¿no? Microgramos por litros, ¿no? La mayor cantidad de unidades tienen, digamos, de parámetros tienen esas unidades, ¿no? Y los límites máximos permisibles. Entonces, estos, para cada uno de estos componentes, ¿no? Tienen que tener este límite máximo permisible, ¿no? Que como vemos ahí, pues varía, ¿no? De 0,3, 0,2, 1, 0,05, 0,05, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo, ¿no? Todos esos parámetros son los que no se debe de pasar, ¿no? O sea, no puede pasar esos parámetros. Más de esos parámetros significa que tiene que mejorar su proceso, ¿no? Su proceso. Y entonces, y de no mejorarlo, entonces ya es objeto de sanción, ¿no? Entonces, ahí estos límites máximos permisibles son los que se tienen que cumplir, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, acá tenemos otros, ¿no? Para otros componentes, ¿no? Obviamente, pues, vamos a tener distintos componentes que se van a utilizar de acuerdo a las actividades. Y acá tenemos otros parámetros más, ¿no? No todos ellos tienen, pues, sus límites máximos permisibles, ¿no?
Ahí ustedes ya lo van a ir estudiando, esta tabla se utiliza, ¿no? O sea, obviamente no todo va en un solo componente, ¿no? Pero lo que corresponde, ¿no? Para tu actividad es la que se establece, ¿no? Como vemos ahí, por ejemplo, para pesticidas y herbicidas, ¿no? ¿Qué tipos de parámetros se tienen que utilizar, ¿no? Para compuestos halogenados también igualito, ¿no? ¿Qué parámetros se tienen que utilizar, ¿no? Entonces, así, de esa manera, tú tienes ahí tu norma de límites máximos permisibles y además también el proceso, ¿no? De cómo se tiene que hacer ese monitoreo, ¿no? En la siguiente clase vamos a ir detallando estos procesos de los monitoreos, ¿no? Bueno, la ANA también, ¿no? Ha hecho una clasificación del cuerpo de agua marino costero, ¿no? Para lo cual también los vamos acá nosotros a mostrar, ¿no? Que la calidad, ¿no? del agua del mar también tiene que cumplirse y tiene que tener, pues, estricto cumplimiento, ¿no? Para poder utilizar, pues, ¿no? En todo este proceso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Los criterios que se establecen, en principio, es el uso del agua para la preservación de flora y fauna y los criterios de calidad para la preservación de flora y fauna, ¿no? Entonces, como ustedes verán, ¿no? Tenemos bastante allá, pues, que ir cumpliendo, y no solamente en función a las normas nacionales, sino también incluso a las normas internacionales, ¿no? Entonces ahí tiene que ver, pues tenemos que ver con un proceso ¿no? de Convemar, ¿no? Y otros, ¿no? Ramsar y todos otros convenios internacionales que también se tienen que adecuar a estos procesos, ¿no? Tanto para aguas calientes como para aguas frías, para estuarios, aguas marinas, ¿no? Para todos ellos, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, por ejemplo, y acá, ¿no? Se establece. Igual como en el otro lado, ¿no? Acá también igual se establecen, ¿no? Los criterios de calidad, ¿no? En este caso, los LMPs, ¿no? Y aquí, a diferencia del otro, ¿no? Del otro límite máximo permisible que era para consumo humano, ¿no? Aquí, ¿no? O que van para ríos, ¿no? Aquí, para aguas marinas, ¿no? Se utiliza los límites máximos permisibles en agua fría dulce, en agua cálida dulce, en agua marina y estuario, ¿no? Entonces, estos criterios, ¿no? Es para la preservación de flora y fauna, ¿no? Y en ese sentido, vamos a tener igual, ¿no? Los parámetros, cómo son expresados estos y qué unidades, ¿no? Como ya ven, la característica similar en todas las unidades es microgramos por litro, y ahí vamos a establecer los límites máximos permisibles para cada uno de los parámetros, ¿no? Igual, ustedes, de acuerdo a dónde están, en qué condiciones están, ustedes van comparando, ¿no? No pueden pasar de estos límites máximos permisibles, ¿no? Ya esta tabla es para estudio, ¿no? De cada uno de ustedes, de acuerdo a sus actividades o realidades o estudios que puedan estar realizando en estos momentos, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Más parámetros, ¿no? Recuerden que es para preservación de flora y fauna, ¿no? ¿No? En los tres tipos de agua, ¿no? Que establece, ¿no? Esta normativa, ¿no? Aquí tenemos algunos más, ¿no? Incluso en la parte final, ¿no? Incluso también se considera el tema de los corliformes fecales, ¿no? ¿No? ¿Qué condiciones tienen que ir teniendo, ¿no? Bien, entonces, esta información es digamos, la base, ¿no? De cuáles son nuestras condiciones con las que nosotros tenemos que trabajar y hacer nuestras actividades, ¿no? Finalmente, nosotros es importante que todo esto, ¿no? Todo lo que hemos visto, el tema del monitoreo, ¿no? Y la calidad del agua, está basado, pues, en un sistema nacional de evaluación de impacto ambiental. Esta evaluación es la que finalmente deriva en principio de la autoridad máxima, que es el MINAM, el Ministerio del Ambiente. Como bien les mencioné, esto es transversal, por lo tanto existen distintas autoridades, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Distintos sectores que intervienen, y sobre ello, pues, tenemos dos grandes opinantes técnicos, que son la Autoridad Nacional del Agua y que es el CERNAM, ¿no? El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Y sobre ellas vamos a tener la OEFA, a través de sus EFAs, que son las autoridades de supervisión y fiscalización
ambiental, ¿no? Bueno, estas cefas también, en algunos casos, ¿no? Por el proceso de descentralización, ¿no? También van, algunas regiones lo van desarrollando, pero en este caso, ¿no? Ya ese es tema de otro estudio, ¿no? Pero en todo caso ahí vamos viendo, y sobre ello pues vamos viendo pues los que intervienen, ¿no? Inicialmente las consultoras, los proyectos, la sociedad civil, los profesionales, ¿no? Todos, ¿no? Todos ellos intervienen, ¿no? Para ir corrigiendo, ¿no? Y mejorando las condiciones de la calidad del agua, ¿no? Ahora, el Sistema Nacional de Impacto Ambiental, pues también es otro tema bastante amplio, ¿no? Es otro tema también, pero que tenemos que enlazarlo, ¿no? O sea, no puede estar desvinculado, ¿no? Finalmente, diremos pues que la opinión técnica del ANA sobre los instrumentos de gestiones ambientales, ¿no? Ahí pues hay normativas, ¿no? De acuerdo a la Dirección Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos y de acuerdo a la Autoridad Administrativa del Agua, ¿no? Que son las AAA, ¿no? Donde en principio la Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos, ¿no? Emite opinión sobre el instrumento de gestión ambiental. Ojo, ¿ya? Ellos emiten sobre el instrumento de gestión ambiental bajo dos normativas, que es el procedimiento de evaluación de los CIA relacionados a recursos hídricos y de acuerdo a la adecuación de los TDR comunes del contenido hídrico para la elaboración de los estudios ambientales. Entonces, primero vas por el TDR y luego vas por el procedimiento de evaluación, ojo, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo. Y por el otro lado, las AAA, ¿no? Emiten opinión técnica sobre los instrumentos, ¿no? Los IGA, los instrumentos de gestión ambiental, correctivo, formalización minera, ¿no? Entonces, los que están entrando, pues, ¿no? A un proceso, ¿no? De corrección. Y ahí, pues, ellos evalúan el procedimiento de emisión de opinión técnica de ANA, ¿no? Y además, los criterios para, ¿no? La evaluación del contenido hídrico, ¿no? Entonces, también. Entonces, en base a ello, el ANA opina, ¿no? Lo que hace un momento mencionaba. Bien, entonces esto fue la primera parte de este curso, como le dije, con bastante información, ¿no? Un poquito densa, ¿no? Debido pues justamente a que hay que tratarlo de manera detallada y adecuada para un mejor entendimiento, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente etapa, que son las consultas, para lo cual estaremos dando pase al Grupo Educativo Capacítate Perú para que pueda dirigir esta etapa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Estaríamos iniciando con la ronda de preguntas. La primera consulta que nos dejan es, ¿DIGESA qué papel desempeña en este tema? Bien, bueno, como ustedes han podido ver en la imagen antepenúltima, ¿no? La Dirección General de Salud, ¿no? En realidad no tiene mayor participación, ¿no? Ahora, porque los que tienen mayor decisión es en caso el ANA y CERNAM, ¿no? En el caso de DIGESA, ¿no? Va viendo ya temas muy propiamente, digamos, específicos, ¿no? Por ejemplo, no sé, pongamos, ¿no? Una planta de producción digamos, de panetones, algo así, pues, ¿no? Entonces, DIGESA lo que hace es directamente ahí, en esos puntos, ¿no? En esos puntos es donde que hacen las evaluaciones específicos, ¿no? Pero es de lo que la calidad del agua que ellos utilizan, pero del proceso de producción, ¿no? No es hacia los efluentes, ¿no? No es hacia el monitoreo, ¿no? Eso es diferente. Lo que nosotros estamos viendo aquí es respecto al monitoreo de agua, ¿no? Para efluentes, ¿no? Del agua, ¿no? De la calidad del agua, ¿no? En este caso, DIGESA va a haber, pero sí del proceso de preparación o producción, ¿no? Eso sí hay que tenerlo bien en claro, ¿no? Bueno, eso respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, estaré dejando la lista de tus capacitaciones en el chat para que puedan revisarlo e inscribirse en el curso de su interés.
Entonces, la última consulta que nos dejan es, ¿sería monitoreado de las fuentes naturales de agua? Ok, bueno, imagino que está relacionado a la pregunta anterior, ¿no? Cuando hacemos los monitoreos, ¿no? En realidad estamos hablando que se hacen en distintos tipos, ¿no? Que estos, por ejemplo, se hace en las actividades y se hace también en las fuentes naturales, ¿no? Entonces, para ir viendo, ¿no? Las características que esta no va cambiando, ¿no? De acuerdo a la forma, ¿no? O la calidad del agua que tiene para poder seguir teniendo, ¿no? La producción de flora y fauna en la zona, en el área, y en el otro lado es para los vertimientos, ¿no? Monitoreo para los vertimientos, ¿no? Que es en las actividades, ¿no? Entonces, las normativas que nosotros les hemos mencionado justamente es en eso, ¿no? Para el proceso de los vertimientos y también para cómo mantener, ¿no? La preservación, ¿no? De las zonas, ¿no? De flora y fauna. ¿De acuerdo? Bueno, eso respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Al parecer, ni más consultas. Estaré dejando en el chat el link de la encuesta para que puedan evaluar el desempeño de nuestro ponente del día de hoy. Pueden llenarlo y recuerden que esta encuesta nos servirá bastante para nuestras capacitaciones a futuro y poder mejorarlas. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos estaríamos encontrándonos en la segunda clase de este curso. Que tengan una buena noche. Muchas gracias. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, dirígase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que lo dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones.
Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.